Las sociedades contemporáneas se caracterizan por una diversidad cultural, simbólica e ideológica. En este contexto surgen diversos grupos sociales que comparten valores, prácticas y formas de expresión específicas. Sin embargo, no todos estos grupos son reconocidos o valorados de manera equitativa. Algunos de estos sufren prejuicios, estigmas o procesos de exclusión social. Uno de estos grupos es conocido popularmente como los frikis. Este término suele utilizarse para referirse a personas con un mayor interés en manifestaciones culturales, como lo son los videojuegos, el anime, la tecnología, los cómics o la cultura digital. No obstante, en muchos casos, esta denominación se emplea de manera peyorativa, refiriéndose así con una intención de menospreciar a la gente, reduciendo la complejidad del grupo a estereotipos más simplificados. Desde la perspectiva de las ciencias sociales, los frikis pueden ser analizados como una subcultura, es decir, un grupo social que desarrolla sus propias normas, símbolos y prácticas propias dentro de una comunidad denominada. El problema social aquí ocurre es cuando las diferencias de culturas son interpretadas como diferencias. Esto va causando prácticas de estigmatización y de exclusión, principalmente en medios escolares y medios de comunicación. En este sentido, el planteamiento principal de este trabajo es el siguiente: el por qué ciertos gustos culturales como los asociados con la cultura friki son desvalorizados socialmente y cómo afecta esta desvalorización en la construcción de la identidad y convivencia social. La sociología cultural ha demostrado que los gustos no son elecciones aisladas ni superficiales. El sociólogo Pierre Bourdieu ha señalado que la preferencia cultural forma parte de la capital cultural, lo cual influye en la posición social del individuo. Desde esta perspectiva, los intereses frikis representan una forma legítima de capital cultural, aunque algunos de los demás grupos dominantes no lo tengan en cuenta. La extensión de la cultura friki está estrechamente relacionada con la globalización cultural. Según la UNESCO, los productos culturales hoy en día circulan mundialmente, lo que genera nuevas formas de identidad cultural. Películas, series, videojuegos y plataformas digitales han ayudado para que la cultura friki deje de ser un gusto marginal y se convierta en algo especial para la cultura contemporánea. Diversas investigaciones académicas demuestran este análisis. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM han demostrado cómo las subculturas nos ayudan a formar una identidad, ya que nos dan ese sentido de pertenencia y reconocimiento social que tanto buscamos en esta etapa. También, varios medios de comunicación y de divulgación científica, tales como lo son The New York Times y BBC Mundo, han documentado cómo la cultura friki han ido moldeando y cambiando los medios de comunicación y cómo han afectado la economía y ámbitos sociales en todo el mundo. Desde el campo de Humanidades 2, este fenómeno se puede analizar a partir de la ética. El filósofo Immanuel Kant establece que todo ser humano debe ser tratado como un fin en sí mismo y no como un medio. Bajo estos principios, discriminar o ridiculizar a una persona por sus gustos culturales constituye a una falta de ética. Otro concepto fundamental es el de la identidad, que es conocida como la forma en que los seres humanos se perciben a sí mismos y son percibidos por los demás. La cultura friki ofrece un espacio para muchas personas de autoexpresión y de desarrollo personal. Y desde el principio de la alteridad, las humanidades promueven un reconocimiento de los otros como diferentes pero igualmente valiosos, lo que es indispensable para una convivencia democrática. A pesar de sus aportes, la comunidad friki sigue experimentando prejuicios sociales. La estigmatización, según Irving Goodman, habla sobre cómo una característica negativa puede llegar a afectar e invalidar un grupo social entero. Esto no solamente afecta la imagen del grupo, sino que también afecta la autoestima y la integración social de sus integrantes en el ámbito social general. Aquí nos encontramos en las instalaciones de la escuela yendo a preguntar a una compañera. ¿Cómo te llamas y en qué sección estás? Me llamo Camila Zúñiga y estoy en la 201.
¿Crees que ser friki es solo un gusto personal o una forma de identidad que influye en cómo una persona se relaciona con los demás? Pues yo pienso que es como pues un gusto personal, ¿no? Porque no es algo que tú decides y no es como de que, uy, nací y ya soy friki, ¿no? Es como algo de que yo me identifico como friki. ¿Piensas que hoy en día la cultura friki está más aceptada que antes o todavía existen estereotipos negativos? ¿Y por qué? Yo siento que todavía existen muchos estereotipos negativos y todavía no está muy bien aceptada, pero entiendo el por qué no es bien aceptada. Pero pues tal vez en algún futuro esperemos que pues, sean más aceptados. ¿Consideras que los frikis aportan algo positivo a la sociedad, como creatividad, conocimiento o comunidades? ¿O a qué a veces se exagera su imagen? Pues tal vez nos pueden dar a conocer un poco más acerca de su cultura, pero fuera de eso no siento que nos aporten un gran conocimiento eso. Gracias. El análisis del grupo friki demuestra que las diferencias culturales no representan un problema en sí mismo, y desde Ciencias Sociales 2 comprendemos que la diversidad en los grupos sociales es una característica imprescindible de las sociedades complejas, y desde Humanidades 2 comprendemos que el respeto, la dignidad humana y la empatía son valores fundamentales de una sociedad justa. La cultura friki no debe entenderse como una desviación, sino como una manifestación legítima de la diversidad cultural contemporánea. Reconocerla implica cuestionar prejuicios arraigados y promover así una visión más inclusiva de la sociedad. En conclusión, analizar a los frikis desde una perspectiva social y humanista nos permite comprender que la diferencia no debilita a la sociedad, sino que la fortalece. Una sociedad verdaderamente democrática es aquella que reconoce, respeta y valora la pluralidad de identidades que la conforman. Is she walking back to